Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una vez más, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Inclina su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias que estamos aquí, Señor, para adorar tu nombre y para alabarte. Señor, te rogamos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, que tu palabra quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Señor, ayúdanos para ser oidores y hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo en la iglesia. El versículo que le dimos lectura nos dice: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en vosotros. Quiere decir que la iglesia es el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Dios, por medio de su Espíritu, habita en el corazón de cada creyente. El apóstol Pablo le dio tanta importancia a la doctrina del Espíritu Santo que le deberíamos de dar un lugar muy especial en nuestra vida. No solamente a la doctrina, sino a la presencia misma del Espíritu Santo. ¿Qué tanta importancia le estamos dando al Espíritu Santo en nuestra vida? No podemos exagerar la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque nosotros hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. La Escritura dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Quiere decir que al nacer del Espíritu venimos a formar parte del reino de Dios, a entrar en la familia de Dios. Así como por medio del nacimiento nosotros venimos a este mundo, formamos parte de una familia. Por medio del nacimiento espiritual venimos a formar parte de la familia de Dios, y eso es obra del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu obra en nosotros el nuevo nacimiento, pero la vida continúa en el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu es el que nos da vida a nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, estaríamos muertos, porque es el Espíritu el que produce vida, es el Espíritu el que da vida. De manera que la vida espiritual comienza por el Espíritu, continúa por el Espíritu, y la Escritura dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también va a levantar al creyente. De manera que de principio a fin se necesita la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. De manera que es de suma importancia la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Pero ¿qué es lo que hace? ¿O cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente, en la iglesia? ¿Qué es la obra que produce? En primer lugar, el Espíritu Santo crea unidad. Si hay algo que el Espíritu Santo viene a obrar en la vida de la iglesia, de la congregación, es crear unidad, es venir a traer unidad en la congregación. La obra del Espíritu Santo es unir a los creyentes. Si nosotros estamos unidos, es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el único que produce una verdadera unidad
en la congregación, es obra del Espíritu. Una de las formas notables en que el Espíritu se expresa en la comunidad cristiana es mediante la creación de unidad. Es una manera en que se expresa el Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 4, en el versículo 3 y verso 4, Pablo, al mencionar algunas de las cosas que todos los cristianos tienen en común, dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice que nosotros tenemos que tener solicitud por guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, el creyente tiene que procurar la unidad de la iglesia. Quiere decir que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la iglesia se mantenga unida. Si bien es cierto que el Espíritu es el que crea unidad, es el que trae unidad, pero el apóstol dice solícitos en guardar la unidad. Quiere decir, tenemos que hacer nuestra parte para mantener la unidad de la congregación. Quiere decir, no hacer nada que afecte la unidad de la iglesia, sino al contrario, todo lo que hagamos promueva la unidad en la congregación, que la congregación se mantenga perfectamente unida. Por eso Pablo dice en Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, en el vehículo de la paz. Quiere decir que estemos en paz, que haya paz en nosotros. Y como se veía en la escuela dominical, que uno de los frutos o el fruto del Espíritu es la paz. Si algo viene a traer el Espíritu es paz. Y cuando el Espíritu se mueve en la congregación, en la iglesia, viene a producir paz en nuestro corazón, pero al mismo tiempo transmitimos esa paz. Transmitimos la paz dentro de la congregación de la iglesia. Pablo reconoce plenamente la diversidad de dones que Dios ha otorgado a la iglesia. La Escritura dice que el Espíritu ha dado dones a la iglesia. No todos tenemos el mismo don. A cada uno Dios nos ha dado dones diferentes. Los dones que Él nos ha dado es para poder servir eficazmente en la obra del Señor. No todos tenemos el mismo don. Hay algunos que tienen el don de enseñar, hay otros que tienen otro tipo de don. Y hablando de los dones de sanidad, de milagros, de fe, es decir, son distintos dones. Ninguna sola persona tiene todos los dones en forma completa sobre su vida, porque el Señor lo hizo de esa manera para que aprendiéramos a depender los unos de los otros. Por eso la Escritura dice: cada uno de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo a los demás. Quiere decir, cada uno ministra de acuerdo al don que tiene. Quiere decir, tú tienes el don de cantar, pues a través del canto ministras. Pero tienes el don de enseñar, pues a través del canto ministras. Quiere decir, a través de los distintos dones, ministerios que tenemos en la iglesia, se complementan para edificar la iglesia del Señor. Pero a pesar de los dones, de la diversidad de ellos que el Espíritu ha derramado sobre la iglesia permanece unida. Quiere decir, los dones no son para distanciarnos, sino que al contrario, hace que nosotros como una unidad, como un equipo, nosotros trabajemos para el bien de la obra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar unidos. El Espíritu reparte sus dones como Él quiere, pero al mismo tiempo produce unidad en nosotros. Hace que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de la administración de los demás, que cada uno es edificado por el ministerio de los demás. Quiere decir, no podemos estar aislados, tenemos que estar unidos. Lo que el Señor nos dio no es para gloriarnos ni es para separarnos,
sino que a pesar de ello podemos mantenernos unidos en medio de la diversidad, porque es parte de la obra del Espíritu Santo en la congregación. Hermanos, a través de todo ello, el Espíritu crea unidad, y es deber de cada creyente guardar esa unidad. Nuestro deber como creyentes es guardar la unidad de la iglesia, no perjudicarla. ¿Cuántas veces lo que hacemos perjudica la unidad? Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, con nuestras acciones, para no perjudicar la unidad en la iglesia. Si bien es cierto, como hemos dicho, el Espíritu la produce, la crea, pero nosotros la guardamos, nosotros la cuidamos. Es decir, todo lo que el Espíritu nos da es algo que tenemos que aprender a cuidarlo, que tenemos que aprender a cultivarlo, porque todo lo que no se cuida se pierde. Por eso tenemos que aprender a cuidar lo que el Espíritu produce, lo que el Espíritu nos ha dado. La unidad es un don de Dios, pero aún así tenemos que trabajar por ella. Es un don de Dios la unidad. El Espíritu de Dios, Dios mismo está obrando para traer unidad a nosotros, para que nosotros podamos estar en unidad. Somos individuos, tenemos distintos caracteres, pensamos de forma diferente, y también aparte, especialmente aquí, tenemos distintas nacionalidades. Hay nacionalidades diversas, diferentes, pero a pesar de todas esas posibles diferencias, el Espíritu Santo es el que hace posible que nos mantengamos unidos, porque el Espíritu viene a crear esa unidad por encima de cualquier diferencia que pueda haber en la congregación. El Espíritu Santo viene a traer esa unidad. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en ello. ¿Cómo podemos nosotros trabajar y de qué manera ayudar en la unidad de la iglesia? Siendo tolerantes, porque muchas veces no somos tolerantes con los demás. Tenemos que aprender a ser tolerantes, a ser pacientes con los demás. No todas las personas piensan como yo, no todas las personas tienen el mismo carácter que yo, no todas las personas hacen lo mismo como yo lo hago, pero a pesar de esa diversidad podemos mantenernos unidos, porque la unidad producto del Espíritu está por encima de todo ello. Tenemos que aprender de esa manera a mantenernos unidos. En la iglesia, vista como un cuerpo, habitada por un espíritu, no hay lugar para la distinción debido a la riqueza. Oiga, ¿cuántas veces queremos dar distinción sencillamente a una persona por la riqueza? La palabra de Dios nos dice en la carta de Santiago, que les dice Santiago a la iglesia: si ves que entra alguien a la iglesia, que entra alguien a la reunión, pero lo ves bien vestido, lo ves con joyas, con anillos de oro, dice, y tú le dices: ven, mira, siéntate acá, siéntate aquí en este lugar especial. Pero entra alguien de condición humilde, pero tú le dices: tú siéntate allá, tú quédate por allá lejos. Dice: no sois, dice, jueces con malos pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que no hay lugar en la iglesia para la distinción sencillamente por la riqueza o por la posición, por el sexo o por la nacionalidad. A veces por la nacionalidad puede haber una distinción. No hay lugar para el orgullo surgido por la erudición o por el privilegio religioso. Nada de ello puede tener lugar en la iglesia del Señor. Después de todo, ninguno tiene de qué jactarse. El apóstol Pablo dice con toda claridad a la iglesia: nada tienes de qué jactarte. No hay nada que tengas de qué enorgullecerte. Dice: porque nada tienes que no lo hayas recibido. En otras palabras, lo que tienes, lo que eres, es porque lo has recibido de parte de Dios. De manera que ¿de qué te jactas? Si Dios en su misericordia lo ha dado, el
porque Él lo dio. No es algo que tú no hayas producido, no es algo que tú no hayas alcanzado, no es algo que tú te lo hayas ganado, es algo que Dios te dio. El talento que tienes es algo que Dios te dio y puso en tus manos, sea natural, sea innato o sea de parte de Dios. Es algo que lo has recibido, no es algo que tú lo has logrado por tus méritos. Por eso dice: ¿de qué te jactas? ¿De qué te enorgulleces? No hay nada de qué enorgullecernos. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque eso destruye la unidad de la iglesia. No tengo de qué gloriarme, dice Pablo. Y si alguno quiere gloriarse, dice: gloríese en la cruz de Cristo. Nada tenemos que no hayamos recibido. Ningún hombre hubiera podido ganar su propia salvación. ¿Acaso alguno de nosotros hubiera podido ganar la propia salvación? En cuanto a los dones, Dios nos los concedió, Dios nos los ha dado a nosotros. Esta unidad en el Espíritu salva el abismo existente entre los judíos y los gentiles. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, había serios perjuicios entre judíos y gentiles, es decir, entre los que eran judíos y los que no eran judíos. Había un abismo existente entre ellos. Una vez que unos y otros se convertían a Cristo, se eliminaba la hostilidad que enfrentaba a personas de distintos colores y de distintos trasfondos. Hermanos, como creyentes, vinimos de distintos colores, vinimos de distinto trasfondo cultural, distinto trasfondo familiar, distinto trasfondo religioso. Vinimos de distintos trasfondos, de manera que nuestro trasfondo es muy diferente uno del otro, pero de ahí el Señor nos sacó, de ahí el Señor nos salvó. Pero esas diferencias el Señor las ha eliminado cuando Él nos salvó a nosotros. Y eso es lo que ha venido a producir unidad en la iglesia, porque todo ello el Señor vino a eliminarlo, vino a quitarlo. De esto tenemos un espléndido ejemplo en la iglesia de Antioquía. Su gobierno mostraba una insólita característica. Se habla de profetas y maestros, aparecen juntos en los cargos directivos de la iglesia, personajes que por lo general no hacen buenas migas. Pero aún más sorprendente es la composición del grupo. Bernabé, y dice, y también Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Naamén y Saulo. Hermano, era una composición muy especial de este grupo. Uno de ellos, por lo que estamos viendo, era un negro, una persona de color negro. Dice Níger, quiere decir, eran de distintos trasfondos, pero sin embargo había una unidad en ellos. La voluntad de Cristo para su iglesia es que seamos uno como Él y el Padre son uno. En la oración sumo sacerdotal de Cristo, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor ora por los discípulos, por los que han de creer, por el testimonio de ellos, diciéndole: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué quiere decir? Que haya una verdadera unidad. La Escritura, esta oración de Cristo se cumplió, porque la Escritura nos dice en el libro de los Hechos acerca de la multitud de creyentes, y dice: la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma. ¿Qué está dando a entender? La multitud de creyentes estaban perfectamente unidos, al grado que se les describe como si fuera uno solo y no una multitud. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo une
el diablo divide. La obra satánica es dividir. El diablo siempre está tratando de dividir. Oiga, dice que es la única operación matemática que conoce el diablo, dividir. El diablo nada más conoce dividir y restar. Oiga, pero el Espíritu de Dios siempre suma y multiplica. Oiga, y como creyentes tenemos que sumar, tenemos que multiplicar. Oiga, tenemos que mantener esa unidad. Recuerde siempre que donde hay alguien que está tratando de sembrar división, está siendo usado por Satanás. Porque Satanás siempre trae división. El enemigo siempre trata de dividir. ¿Por qué es tan importante mantener la unidad y evitar que el enemigo siembre división en la iglesia? Porque la Escritura nos dice que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Quiere decir que donde no hay unidad, no se puede prevalecer, no se puede seguir. De manera que la división lo que hace es destruir, pero la unidad edifica. Y si algo tenemos que hacer es que el Espíritu obre de tal manera que nos una y nos edifique. No podemos dar lugar a la desunión. Por eso Pablo exhortó duramente a los creyentes de Corintio cuando se fue informado acerca de divisiones existentes en la iglesia de Cristo. Dice Pablo, escribe su carta a los Corintios y dice al inicio de su carta: he sido informado, y da el nombre de la familia. Dice: he sido informado que hay divisiones entre vosotros. Pablo se dio cuenta de que estaban surgiendo divisiones en la iglesia de Corintio, que estaban surgiendo grupos en la iglesia de Corintio. Hermano, ¿cuántas veces se forma un grupito aquí, se forma otro grupito allá y se forma otro grupo más allá? Oiga, sencillamente los grupos dividen la iglesia, pero el Espíritu Santo trae unidad a la iglesia. Oiga, por eso la iglesia tiene que verse como un solo, porque la iglesia es un cuerpo y el cuerpo está perfectamente unido, y como cuerpo de Cristo la iglesia tiene que permanecer unida. No podemos dar lugar a los grupos. ¿Por qué Pablo dice están surgiendo divisiones? Dice: porque vosotros decís: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y algunos otros súper espirituales: yo soy de Cristo. Como para decir, ustedes no son de Cristo, porque ustedes dicen que son de Pablo, de Pedro y de Apolos. No, nosotros somos de Cristo. Lo cierto es que se estaban formando divisiones, grupos en la iglesia que le estaban dividiendo, y por eso Pablo los exhorta duramente a ellos para que se vuelvan a la unidad, para que no den lugar a la división, porque destruiría a la iglesia. La unidad siempre destruye, la desunión, la división destruye siempre a la iglesia. Los primeros 3 capítulos de Primera de Corintios están dedicados a tratar este problema, a tratar el problema de la falta de unidad. La falta de unidad es absolutamente repulsiva para Cristo. La iglesia no puede consentir estar dividida. Ningún creyente debe de favorecer la desunión, porque eso no agrada a Dios. Hermanos, si nosotros queremos que Dios nos bendiga, tenemos que permanecer unidos. La Escritura dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice: ¿por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde los hermanos están unidos, donde los hermanos permanecen en armonía, ahí desciende la bendición de Dios. Ahí hay vida eterna. Hermanos, si queremos la bendición de Dios que venga sobre nuestra iglesia de una manera mucho más abundante, tenemos que permanecer unidos. Tenemos que permanecer en unidad. Pero el Espíritu Santo no solamente trae unidad, el Espíritu Santo trae reconciliación. El Espíritu Santo trae reconciliación. La reconciliación está estrechamente asociada con el concepto de la unidad.
porque no podemos estar o permanecer unidos si no hay una reconciliación. En Efesios capítulo 2, en el verso 14 y 18, el tema aparece bien de relieve. Una importante barrera se interponía entre judíos y gentiles en el mundo antiguo, y eso era la ley. La barrera estaba alimentada por la enemistad. Los judíos menospreciaban y odiaban a los gentiles. Estos, por su parte, devolvían incrementadas tales cortesías. Pero Cristo ha destruido tal barrera, porque en la cruz nos ha reconciliado con Dios en un solo cuerpo. La Escritura dice que Cristo de ambos pueblos hizo uno solo, y ese pueblo es la iglesia, y ese pueblo ahora es el pueblo de Dios. Oiga, dice de ambos pueblos hizo uno solo. Hermano, ¿cuántas veces nosotros mismos exaltamos nuestra nacionalidad? Oiga, somos muy nacionalistas. Oiga, exaltamos demasiado nuestra nacionalidad y vemos nosotros con recelo a otros de otra nacionalidad, que son de otro país, aunque sean latinos y aunque hablen también el mismo idioma que hablamos nosotros de español. Oiga, y a veces nos quejamos nosotros de que acá los anglos son racistas. Oiga, y resulta que a veces nosotros estamos igual. Oiga, estamos también nosotros mostrando una aversión a cierta nacionalidad, a cierto país. Hermano, recuerda esto: nosotros, sobre todas las cosas, como creyentes, somos ciudadanos de la patria celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra verdadera ciudadanía está arriba en el reino de los cielos. Somos ciudadanos de la patria celestial y solo vamos peregrinando de camino a nuestra verdadera patria. Oiga, por eso la Escritura nos llama peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía está allá en el reino de los cielos. Hermano, tenemos nosotros que aprender que en Cristo nosotros somos un pueblo. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y no hay diferencia, hermano, no hay ninguna diferencia. La Escritura dice que no hay esclavo ni libre. Quiere decir, todos somos uno en el Señor Jesucristo. La Escritura dice que por medio de Él, los unos, es decir, los judíos, y los otros, los gentiles, tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Quiere decir, todos, sin excepción, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No importa si eres mexicano, si eres guatemalteco, no importa si eres salvadoreño, si eres nicaragüense o si eres costarricense, no importa de dónde seas. Si eres cubano, no importa. Oiga, la Escritura dice que de todos ha hecho un solo pueblo. Somos un pueblo en el Señor. Él nos ha sacado de distintas culturas y trasfondos para formar su iglesia, su cuerpo, de manera que nosotros, hemos sido reconciliados en Cristo. Oiga, por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. El Espíritu derriba las barreras de la antipatía. El Espíritu derriba las barreras de la antipatía. Oiga, hay veces que entra una persona, ni siquiera hemos hablado con ella, ni siquiera la conocemos, y nada más donde la vemos, decimos, me cae. Este me cae como se ve. Oiga, no, así me cae mal. Oiga, no sé, como que algo tiene, pero me cae mal. Oiga, cuántas veces las personas nos parece que nos resultan antipáticas. ¿Por qué? Oiga, no sé, a veces no hay ninguna explicación. ¿Por qué la persona a veces dice que le resulta antipática? Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, Él viene a eliminar la antipatía que sentimos hacia las personas. Ni siquiera a veces las hemos conocido, ni siquiera las hemos tratado, ni siquiera hemos platicado con ellos, ni siquiera hemos visto cómo son.
oiga, ya tenemos antipatía en nuestro corazón. Pero si verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti, no puede haber antipatía, porque el Espíritu Santo viene a quitar toda antipatía de nuestra vida. El Espíritu reconcilia a aquellos que están en desacuerdo. Viene a reconciliar a los que están en desacuerdo. Esta es una obra característica, común de su Espíritu en la iglesia. Reconciliar a los que están en desacuerdo. Hermano, en esta vida va a haber momentos en que no vamos a estar de acuerdo. Yo no pienso igual que usted. Usted no piensa igual que yo. Su hermano no piensa igual que usted, piensa diferente. Ve las cosas de una perspectiva distinta, de una perspectiva diferente. De manera que todo eso puede producir un desacuerdo que venga a romper y a destruir la unidad de la iglesia, a dividir la iglesia. Pero por eso el Espíritu Santo se encarga de reconciliarnos cuando estamos en desacuerdo, para que nosotros podamos llegar a un acuerdo, podamos estar en acuerdo. Oiga, y a veces el desacuerdo es de lo más absurdo, de lo más absurdo que pueda haber. Oiga, un tremendo desacuerdo, quiere decir, surge un desacuerdo, y el desacuerdo es tan absurdo que ha hecho que se rompa la unidad de la iglesia, que la iglesia se divida. Oiga, en una ocasión se dice de una iglesia que decidió que necesitaban un templo más grande, que necesitaban un templo más amplio, que había que construir y extender más el templo, hacerlo más grande. Entonces la iglesia comenzó a deliberar de qué tamaño vamos a hacer el templo, qué tan grande vamos a hacer la extensión del templo, qué tanto necesitamos o podemos extenderlo y hacerlo más grande. Oiga, y empezaron, pues tanto, y empezaron ellos a poner. Finalmente llegaron a un punto en el que había un grupo de personas que decían 4 metros más, no 4 metros más de lo que estaba, no 4 metros más de lo que habían dicho originalmente que iban a hacerlo, que era mejor darle 4 metros más 4 metros más grande. Y el otro, no, 4 metros menos donde estamos, ahí está bien. Oiga, y había unos que favorecían 4 metros más y otros no, 4 metros menos. Oiga, ya están hasta que se dividieron. Oiga, algo absurdo. Por 4 metros. Por 4 metros se dividió la iglesia. Oiga, una iglesia dividida por 4 metros. Yo me pregunto qué tanto afectaría 4 metros más. Y me pregunto también qué tanto afectaría 4 metros menos. Para comenzar, no vamos a tener más grande de lo que ya está. Vea usted lo absurdo. Cuando nosotros entramos en una situación así, por eso necesitamos el Espíritu. De manera que el Espíritu nos haga ver, decir, háganlo como quieran, si quieren hacerlo 4 metros más grande o 20 metros o menos, no importa. Lo más importante no es esto. Es la unidad de la iglesia y es el testimonio a aquellos que no conocen a Dios, y es el mensaje que tenemos que dar a aquellos que no conocen a Cristo. Oiga, pero ¿cuántas veces no hemos dado lugar para que el Espíritu nos reconcilie a aquellos que están en desacuerdo, que se pueda llegar a un acuerdo? Oiga, problemas van a surgir y va a haber desacuerdos en la iglesia, pero necesitamos la obra del Espíritu trayendo armonía a nuestra vida, trayendo armonía a la congregación. La Escritura dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos que de pronto surgió, o en el capítulo 6 del libro de los Hechos, que de pronto surgió una queja, que empezaron a quejarse los griegos, los hermanos griegos comenzaron a quejarse que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos, porque en aquel tiempo quienes daban alimento a las viudas era la iglesia, pero dicen, nuestras viudas no las están atendiendo, y surgió queja. En ese tiempo, en ese momento, los apóstoles
eran los que servían, los que daban la comida a las viudas. Dijeron los apóstoles: no podemos nosotros descuidar la oración y descuidar la predicación de la palabra, que es el ministerio al que Dios nos llamó. Nómbrense entre vosotros 7 varones llenos de fe, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que ellos se encarguen y atiendan a todos de una manera correcta. Quiere decir, los griegos estaban quejando si había un problema, había un desacuerdo, había un problema que amenazaba con romper la unidad de la iglesia, con destruir la unidad de la iglesia, con dividirla. Pero ellos de inmediato se reunieron. Es algo muy interesante. Pero los 7 diáconos que nombraron tienen nombre griego. Tienen nombres griegos. Como si hubieran dicho los hermanos: no hay problema, podemos nombrar a los hermanos. Sabemos que aunque sean griegos, también a nuestras vidas lo van a entender. Oiga, es lo que hace el Espíritu, hacer que lleguemos a un acuerdo. Es decir, reconciliarnos para que lleguemos y estemos en acuerdo. Oiga, el enemigo de un modo u otro trata de meter desacuerdos, pero el Espíritu Santo obra dándonos la sabiduría para poder reconciliarnos, para poder reconciliar y salvar el desacuerdo, para que la iglesia marche adelante en victoria. Hermanos, el Espíritu crea unidad. Digo, el Espíritu crea comunión, crea unidad, reconcilia, y el Espíritu crea comunión. La comunión o compañerismo es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. La comunión entre los hermanos, el compañerismo entre los hermanos. En 2 ocasiones leemos acerca de la comunión del Espíritu Santo en la doxología de 2 de Corintios capítulo 13 verso 14, y la otra como la base de la exhortación de Pablo a los filipenses para que permanecieran unidos. En Filipenses capítulo 2 verso 1, la frase puede indicar la comunión que da el Espíritu o la participación conjunta del Espíritu Santo, de la cual gozan todos los creyentes. Hermanos, no solamente estamos en comunión con Dios, estamos en comunión los unos con los otros. ¿Saben cuál es esa comunión? La comunión los unos con los otros. Que cuando no veo a mi hermano, me siento triste. Que cuando no veo